It's a cruel, cruel summer, leaving me here on my own. It's a cruel, cruel. Hola y bienvenido a mi canal. En esta ocasión voy a dirigirme a ti, tanto si eres MGTOW como si no, pues espero que este vídeo llegue a toda persona desinformada que considere nuestra filosofía y consiguiente agrupación online en torno a la misma como de odio. Para ello voy a ir desglosando despacio 7 apartados cuyo índice podrás encontrar en el comentario fijado de este vídeo. Te aconsejo verlo despacio e incluso volver a ver aquellos puntos que no te queden claros para entender la lógica que trataré de plantear. ¿Listos? Empecemos pues. ¿Qué es odio, discurso de odio y grupo de odio? Definir odio no resulta tan complicado. Tan solo hay que acudir al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y buscar el término, tras lo cual encontramos una definición que define odio como la antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. ¿Qué se entiende por discurso de odio? Es en cambio algo no tan fácil de precisar. Sin embargo, vemos que todo el mundo juega a señalar con absoluta facilidad algo como tal. Bien, tras hojear diferentes definiciones, creo que me quedaré con la que, según parece, se maneja más a menudo en el ámbito europeo, y es que un discurso de odio es aquel que fomenta, promociona o instiga al odio, humillación y menosprecio de una persona o grupo mediante manifestaciones de acoso, descrédito, estigmatización, difusión de estereotipos negativos o incluso amenazas contra ellos a razón de su condición. Grupo de odio sería un conjunto de personas que comparten un discurso de odio. ¿Qué es MGTOW y cuáles son sus premisas? Para responder a esta pregunta, voy a citar textualmente la definición recogida en los actuales principios fundamentales de la filosofía, a cuyo documento podrás acceder siguiendo el enlace que a tal efecto dejaré en la descripción de este video. MGTOW es una filosofía o estilo de vida adoptada por hombres que, tras afrontar ciertas experiencias personales, se hacen conscientes de las desventajas objetivas que tienen de cara a relacionarse con una mujer y deciden, en pleno uso de las facultades que les confiere su adultez, tomar la firme decisión de minimizar los posibles riesgos derivados de dichas relaciones, priorizando siempre su libertad, soberanía y autosuperación personal. Voy a remarcar lo más importante de la definición para los siguientes apartados. Hombres que, a razón de una serie de desventajas sociales y legales, toman la decisión de no emparejarse en aras de alcanzar de forma prioritaria su libertad, soberanía y autosuperación. ¿Cuáles son esas desventajas? Es algo que aparece en el documento, pero que no desarrollaré ahora por no ser objeto de este video. ¿Por qué es incoherente ser MGTOW y odiar? Cuando la filosofía habla de tomar el propio camino, se refiere a un desarraigo del rol de pareja, a una separación en el campo emocional de los seres de luz. Uso esta terminología por razones de seguridad, no como intento de ofensa, que quede claro. Como iba diciendo, esta separación se efectúa con el objeto de alcanzar un mayor grado de libertad, soberanía y autosuperación, como hemos visto antes. La libertad es la carencia de sujeciones, y el odio no deja de ser una atadura al objeto de ese odio. Te lo explicaré mejor con conceptos filosóficos. MGTOW alienta a un modo de vida más ascético o austero frente al convencional, que es hedonista y materialista. Si quieres ser austero y te dedicas a odiar aquella fuente de placer que no puedes obtener, ¿realmente has dejado de ser hedonista? Yo diría que no.
En resumen, quien aspira a ser libre está obligado a dejar atrás el odio y el resentimiento, pues quien odia no es libre. La soberanía o control de las emociones, algo propio del estoicismo, es también un objetivo dentro del MGTOW. Nuevamente, es necesario comprender el porqué de las frustraciones y demás reacciones airadas con el objeto de aprender a no ser víctima de ellas, pues quien no controla sus emociones no es un buen estoico. La autosuperación, por su parte, va un poco relacionado con lo anterior en lo respectivo al odio. Si no superas ese rencor o inquina con el que quizás muchos hombres sí llegan a la filosofía, no podría hablarse de avance como MGTOW, de automejora. ¿Por qué MGTOW no encaja en las definiciones de odio, discurso de odio y por consiguiente grupo de odio? Como recordarás, odio era una aversión hacia algo cuyo mal se deseaba. En MGTOW se busca desprenderse de cualquier forma de aversión y en ningún momento se desea mal alguno a los seres de luz. En cuanto a nuestro discurso, puede molestar y a veces ser poco cortés. De hecho, reconozco que en no pocas ocasiones busca precisamente lograr esa irritación en las personas a las que se critica, pero en ningún caso, en ninguno, se trata de un discurso enfocado en criminalizar a un colectivo con el objeto de atraer sobre él la rabia o la violencia, amén de otros ataques contra la dignidad humana de esas personas. Nuestros arquetipos son, en todo caso, generalizaciones basadas en informes y estudios, y no aspectos infundados que catalogaríamos con la imprecisa dicotomía maniquea de bueno y malo. ¿Qué es bueno y malo si lo dejamos a la ética? Nosotros tan solo buscamos la comprensión de la realidad desde un punto de vista evolutivo, psicológico, legal y social. Como grupo, cabe citar por estas mismas cuestiones que no solo no encajamos en la definición de grupo de odio, sino que además, incluimos en nuestro propio discurso la idea de que las conductas que señalamos deben ser siempre comprendidas y no atribuidas a la mala fe de nadie. Y sí, a veces esto puede confundirse al utilizar términos poco agradables, pero cabe citar que hacia nosotros también se utilizan términos bastante peyorativos, como llamarnos incels, frustrados o resentidos, y a nadie se le ocurriría hablar de discurso de odio contra los MGTOW. Seamos coherentes, una cosa es lanzarse algunos improperios y otra muy distinta, odiarse o incentivar a ello. ¿Y por qué los MGTOW hablan entonces casi siempre de seres de luz, si tanto dicen que abogan por pasar de ellas? Por la misma razón que las terapias de adicciones hablan de aquello que quieren apartar de sus vidas, o los estoicos hablan de las emociones que quieren evitar. Difundir una filosofía que aboga por abandonar las relaciones exige hablar precisamente del contexto y las circunstancias que motivan y aconsejan esa separación. Y ello implica hablar de aquello de lo que deseas separarte. Cabe mencionar también que en los espacios MGTOW se dan puntos de encuentro para hablar de la filosofía y sus beneficios, lo cual no quiere decir que fuera de ellos cada MGTOW siga haciendo. De hecho, yo apenas hablo de estas cosas fuera de mi canal o de estos espacios, y como yo, la mayoría de compañeros de filosofía. ¿Y por qué algunos MGTOW parecen frustrados o resentidos? Si bien muchas veces esto es una mera interpretación del oyente, cabe mencionar que en algunos casos probablemente se deba a que lo estén realmente. La pregunta es, ¿por qué lo están? Es muy sencillo buscar un cabeza de turco sobre el cual desplazar la culpa, un mecanismo de defensa social muy común para evitar afrontar los propios errores. Y esta sociedad no deja de ser un grupo social que hace esto mismo. ¿Por qué están frustrados esos hombres? ¿Se frustran por lo que decimos aquí? No. Pues lo que se dice aquí es algo que también se dice fuera de la filosofía muchas veces. La frustración viene del contraste entre lo que la sociedad les ha hecho creer y la realidad que han visto por su cuenta, o bien al llegar a la filosofía, les muestra. Si tú edulcoras la realidad de tus hijos,
Cuando estos crezcan y vean que no es así, se frustrarán. Se ve claro, ¿verdad? Pues si como sociedad edulcoras la realidad a los jóvenes, tendrás adultos que crecerán viendo que no es así e igualmente terminarán frustrados. Psicología básica. Así que quien tiene que rendir cuentas por esas actitudes tan negativas de algunos hombres es la sociedad, no nosotros. ¿Y por qué entonces han podido llegar a leerse mensajes aversivos en espacios bajo la etiqueta MGTOW? No todo lo que se lea en espacios MGTOW es MGTOW. Con esto me refiero al hecho de que siempre llegan a colarse personas no MGTOW en ellos, como bien puede suceder con estos sujetos en concreto. La cuestión en esos casos sería acudir al moderador o responsable del espacio para exigirle la inmediata retirada de esos comentarios y la pertinente sanción al autor, como sí se ha hecho en muchos otros casos, entre ellos este canal, donde no se permiten mensajes de odio o que inciten a la merma de los derechos y libertades de nadie. Abordados estos 7 puntos, espero haber aclarado un poco mejor qué es y qué no es la filosofía MGTOW. Y con todo esto, no espero caer bien a nuestros críticos, o que se piensen que lo intentamos, para nada. Tan solo pretendo que se juzgue cada cosa en su justa medida y con el debido criterio. Nuestro mensaje no es un discurso de odio, por lo tanto no cabe agarrarse a esto para evitar el debate y la autocrítica, porque sí, el surgimiento de esta filosofía tiene sus causas en esta sociedad, y quien no quiera verlo, seguirá propiciando su crecimiento. Y para terminar, me gustaría traer una frase del escritor Víctor Hugo, que dice así: no existe en el mundo nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo.